Los padres son negros, pero la hija es rubia. ¿Cómo fue eso posible? El hospital estaba bañado por una tenue luz grisácea aquella mañana, el cielo nublado parecía reflejar la tensión que Maya sentía en cada contracción. Aferrada a la mano de Darius, cerraba los ojos y, en medio del dolor, se imaginaba a su bebé. Amina será perfecta, pensaba, repitiendo el nombre que habían elegido hacía meses, como si fuera una oración secreta que solo ellos conocían. Darius estaba a su lado, silencioso, pero sus ojos hablaban por él. Ansiedad y emoción lo invadían. Mientras el equipo médico se preparaba, los recuerdos de las noches interminables de conversación con Maya cruzaban por su mente. ¿Tendría los ojos grandes de Maya? ¿O su sonrisa? ¿El cabello rizado que tanto amaba acariciar? Lo que fuera, lo sabían con certeza, Amina sería una mezcla de ellos, una representación viva de su amor. El momento llegó rápido. Entre jadeos, palabras susurradas de aliento y el sonido monótono de las máquinas, un pequeño llanto irrumpió en la sala. El tiempo pareció detenerse cuando el doctor levantó a la recién nacida. Maya, agotada pero llena de expectación, se preparó para conocer a la pequeña que había sentido crecer dentro de ella. Darius se inclinó hacia el bebé, su corazón palpitaba con fuerza, y luego, el aire en la habitación cambió. Una extraña quietud se apoderó del espacio cuando los ojos del doctor se abrieron con sorpresa y los murmullos de las enfermeras se detuvieron. Maya se incorporó ligeramente, confundida, notando la tensión repentina que flotaba en el aire. Cuando finalmente colocaron a Amina en sus brazos, Maya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los ojos de su hija, grandes y brillantes, la observaban, pero no eran oscuros ni profundos como los de ella o los de Darius. Eran de un azul cristalino, un reflejo del cielo despejado que no había visto en todo el día. ¿Y su cabello? Maya casi no podía creerlo. Fino, dorado, luminoso, como los rayos de sol que parecían burlarse de la tormenta afuera. La sala estaba en completo silencio. El doctor carraspeó, rompiendo el hechizo, mientras las enfermeras intercambiaban miradas rápidas, como si no supieran cómo reaccionar. Maya miró a Darius, buscando respuestas en los ojos de su esposo, pero él estaba igual de atónito. ¿Cómo era posible? Ambos, con piel oscura como la noche, habían soñado con una hija que llevara consigo las mismas raíces que ellos, la herencia marcada en su piel y su sangre. Pero Amina era distinta. Es perfecta, murmuró Darius al fin, su voz llena de asombro y amor, aunque la duda comenzaba a filtrarse en su mente. Maya sonrió con ternura, pero no pudo evitar que una pregunta se instalara en su pecho como una semilla inquieta. ¿Por qué? Esa noche, cuando finalmente se quedaron solos en la habitación, Maya no pudo dormir. Se quedó mirando a Amina, que descansaba en sus brazos. Su cabello rubio brillaba bajo la luz tenue de la lámpara, y por un instante, Maya sintió que ese destello escondía algo más profundo, algo que ni ella ni Darius podían comprender en ese momento. Lo que Maya no sabía, lo que Darius tampoco podía imaginar, era que el nacimiento de Amina no era una casualidad. Su llegada al mundo era el inicio de un misterio mucho más grande, un secreto ancestral que había permanecido enterrado en su linaje, esperando el momento adecuado para revelarse. Amina no era simplemente una niña con una apariencia inesperada, era una señal de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero ese descubrimiento todavía aguardaba en las sombras, y la pregunta que latía en el fondo de sus corazones se quedaría sin respuesta, por ahora. Las primeras semanas en casa con Amina fueron un torbellino de emociones para Maya y Darius. Había momentos de pura felicidad, cuando la pequeña reía o se aferraba a los dedos de sus padres con su diminuta mano, momentos en los que parecía que el mundo se detenía. Sin embargo, bajo esa superficie de amor y asombro, crecían preguntas silenciosas que ambos temían decir en voz alta. Maya caminaba por la sala con Amina en brazos, observando su rostro sereno mientras dormía. Era hermosa, indiscutiblemente. Pero cada vez que la miraba, esa sensación inquietante volvía a su pecho. Su cabello dorado, su piel clara, ¿de dónde venía todo aquello? Había algo en ella que era ajeno, algo que no encajaba, y aunque Maya no lo quisiera admitir, lo sentía en cada mirada curiosa que recibían cuando salían de casa.
En el supermercado, en el parque, incluso en la oficina del pediatra, la gente miraba 2 veces. Al principio, Maya pensaba que eran simples sonrisas de ternura por ver a una bebé tan bonita, pero pronto se dio cuenta de que esas miradas duraban demasiado. Como si las personas estuvieran intentando resolver un acertijo imposible. ¿Es tu hija?, se atrevían a preguntar algunas, con una sonrisa forzada y los ojos llenos de duda. Cada pregunta levantaba más dudas en su propia mente. Darius también la sentía, aunque intentaba evitar el tema. Él siempre había sido el pragmático de los dos, el que mantenía los pies en la tierra cuando Maya se dejaba llevar por sus pensamientos. Pero en las noches, cuando pensaba que Maya dormía, ella lo veía observando a Amina desde la cuna, con una expresión que no lograba descifrar del todo. Una tarde, mientras Maya le daba el pecho, su madre vino a visitarla. La abuela de Amina se había mostrado extasiada con la llegada de su nieta, pero al igual que todos, había caído en un silencio incómodo cuando la vio por primera vez. Ahora, sentada frente a Maya, sus manos descansaban en su regazo, pero su mirada permanecía fija en la bebé. ¿Has hablado con Darius sobre todo esto?, preguntó su madre, rompiendo el silencio. Maya apartó la mirada de Amina, sabiendo exactamente a qué se refería su madre sin necesidad de explicaciones. Claro, mamá, es nuestra hija. Eso es todo lo que importa, ¿no? La mujer suspiró, haciendo una pausa antes de responder. Maya, no es que no la ame. Dios sabe que la adoro. Pero esto no es normal. A veces las respuestas a nuestras preguntas no son tan simples como quisiéramos. Maya sintió una oleada de incomodidad y tensión en su pecho. Había querido mantener la calma, fingir que todo era completamente natural, pero esas preguntas estaban ahí, ahogándola poco a poco. Su madre se despidió poco después, dejando tras de sí un silencio pesado que Maya no supo cómo sacudir. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Maya decidió enfrentar lo que ambos habían estado evitando. Darius, ¿crees que deberíamos averiguar más? Las palabras salieron de su boca antes de poder detenerlas. Darius levantó la vista de su plato, sorprendido. «¿Averiguar más sobre qué?», respondió él, aunque sabía perfectamente a lo que ella se refería. «Sobre Amina, sobre por qué es tan diferente». La duda en su voz la hizo estremecer. Darius dejó los cubiertos sobre la mesa y se frotó las manos, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Maya, no hay nada que averiguar. Amina es nuestra hija, punto. ¿De verdad crees que algo está mal con ella?» «No es eso», respondió Maya rápidamente. «Pero, ¿y si hay algo que no sabemos, algo en nuestra familia, en nuestro pasado?» «Todo el mundo lo nota, Darius. Los extraños nos miran. Incluso mi madre no puede evitar cuestionarlo. Hay algo que no entendemos». Darius la miró fijamente durante unos segundos, luchando por mantener la calma. «Maya, no podemos controlar lo que los demás piensen o digan. La gente siempre va a hablar. Pero Amina es nuestra hija, la amamos, y eso es lo único que importa». Maya sintió, aunque las palabras de su esposo no la tranquilizaron del todo. Quería creerle, de verdad que sí, pero cada día que pasaba, la sensación de que había algo oculto, algo que no alcanzaba a comprender, se hacía más fuerte. ¿De dónde venía esa diferencia tan evidente? ¿Por qué sus sueños se habían vuelto tan inquietantes desde el nacimiento de Amina? Durante la noche, Maya no podía dormir. Darius roncaba suavemente a su lado, y Amina, en su cuna junto a la cama, se movía apenas, dormida en la tranquilidad de la noche. Maya observaba las sombras en el techo, su mente divagando entre posibilidades. Había algo que no encajaba. Y aunque amaba a su hija más de lo que había imaginado posible, sabía que las respuestas a sus preguntas no iban a ser simples ni fáciles de encontrar. Porque Amina no solo era distinta en apariencia. Algo más profundo estaba ocurriendo, algo que se agitaba bajo la superficie de su vida familiar, esperando el momento de revelarse. Era medianoche cuando Maya se despertó de golpe. Su respiración estaba agitada y el sudor le perlaba la frente, como si hubiera estado corriendo durante horas. Miró a su alrededor, desorientada, hasta que sus ojos se posaron en la cuna de Amina.
La bebé dormía plácidamente, con su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo y constante. Darius roncaba suavemente a su lado. Pero Maya no podía calmarse. El sueño que acababa de tener era diferente. Se sentó en la cama, intentando recuperar el aliento, y se llevó una mano al pecho, tratando de sacudirse la sensación de extrañeza que la envolvía. Durante las últimas semanas, había soñado con frecuencia, pero eran sueños vagos y dispersos, imágenes sueltas que olvidaba al despertar. Esta vez había sido distinto. El sueño había sido vívido, real, como si alguien hubiera estado allí, susurrando a su oído. En el sueño, Maya se encontraba de pie en un vasto desierto, con el cielo nocturno extendiéndose infinitamente sobre su cabeza. El aire era cálido y pesado, pero no había viento. A su alrededor, no había señales de vida, solo arena que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, en la distancia, una figura comenzó a emerger, caminando hacia ella. Maya no podía ver su rostro, solo su silueta iluminada por la luz de una luna que parecía brillar más de lo natural. La figura levantó una mano y, de repente, una intensa luz la rodeó, cegándola momentáneamente. Maya sintió el calor de esa luz atravesarla, como si algo dentro de ella se despertara de un largo letargo. Y entonces, una voz, suave pero clara, resonó en el aire. Ella es la elegida. Un puente entre mundos. Maya trató de acercarse, pero sus pies estaban clavados en la arena, inmóviles. No podía moverse, pero tampoco podía apartar la vista de la figura. La luz alrededor de esa presencia se intensificó hasta que todo lo que Maya pudo ver fue blanco, y luego, nada. Despertó. Ahora, sentada en la oscuridad de su habitación, el eco de esas palabras seguía retumbando en su mente. Ella es la elegida, ¿qué significaba eso? ¿Quién era la figura? Y, más importante aún, ¿a quién se refería? Maya se levantó con cuidado, tratando de no despertar a Darius, y se acercó a la cuna de Amina. La observó, sus delicadas facciones iluminadas por la suave luz de la lámpara de la habitación. Su cabello rubio caía en suaves rizos alrededor de su rostro, y su piel clara brillaba bajo la luz tenue. Maya sintió un nudo formarse en su garganta. Hasta ese momento, había intentado convencerse de que la apariencia de Amina no importaba, de que el amor que sentía por su hija era suficiente para llenar cualquier vacío de respuestas. Pero este sueño le estaba diciendo que había algo más. Algo que no podía seguir ignorando. Amina se movió levemente en su sueño, y Maya retrocedió, sin querer despertarla. Se sentó en la silla junto a la cuna y, sin darse cuenta, dejó que las lágrimas empezaran a caer por su rostro. Las palabras del sueño la golpeaban una y otra vez. Un puente entre mundos, ¿qué mundo? ¿Qué estaba ocurriendo realmente con su hija? Pasaron minutos, quizás horas, antes de que Maya finalmente volviera a la cama, agotada pero incapaz de sacarse el sueño de la cabeza. Cerró los ojos, pero no pudo descansar. En su interior, algo había cambiado, algo se había despertado con esas palabras misteriosas. La mañana siguiente comenzó de manera habitual, pero Maya no podía ignorar la sensación que la envolvía. Mientras preparaba el desayuno, Darius la observaba desde el otro lado de la mesa. Sabía que algo andaba mal. Maya siempre había sido reservada con sus emociones, pero sus ojos delataban la inquietud que la consumía. ¿Estás bien?, le preguntó él finalmente, rompiendo el silencio. Maya asintió, pero luego se detuvo. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No después de lo que había soñado. Darius, comenzó, dejando la taza de café sobre la mesa. Él levantó la vista, expectante. Anoche, tuve un sueño. Fue diferente a cualquier cosa que haya experimentado antes. Y creo que tiene algo que ver con Amina. Darius frunció el ceño. ¿Un sueño? ¿Cómo diferente? Maya se mordió el labio, tratando de encontrar las palabras correctas. Había alguien en el sueño, no sé quién era. Estaba envuelto en una luz. Me dijo que Amina es especial. Que es un puente entre mundos. Darius la miró en silencio durante unos segundos, su rostro era una mezcla de escepticismo y preocupación.
Un puente entre mundos, ¿qué significa eso, Maya? No lo sé, admitió ella, frustrada. Pero no puedo dejar de pensar en ello. Fue tan real, Darius. Siento que hay algo más, algo que no entendemos. Darius dejó escapar un suspiro, y se pasó la mano por el cabello, claramente intentando procesar lo que acababa de escuchar. Maya, los sueños son solo eso, sueños. Puede que estés estresada por todo lo que ha pasado desde que nació Amina. Es normal que tu mente esté confundida. Maya sabía que Darius intentaba calmarla, pero no podía sacudirse la sensación de que este sueño era más que una simple manifestación de sus preocupaciones. Había algo real en él, algo que no podía ignorar. No lo sé, Darius, murmuró ella. Pero siento que esto es solo el principio. Darius la miró por un largo rato antes de asentir, aunque su mirada seguía llena de dudas. Está bien, Maya. Si esto es algo importante, lo descubriremos juntos. Esa promesa calmó a Maya por un instante, pero en el fondo, sabía que lo que estaba por venir no sería fácil de entender ni de aceptar. Porque si su sueño era verdad, si Amina realmente era la elegida, su vida, la de Darius y, sobre todo, la de su hija, estaba a punto de cambiar para siempre. Pasaron días desde el sueño de Maya, pero la sensación de que algo profundo y oculto estaba a punto de revelarse nunca la abandonó. La vida continuaba, pero en el trasfondo, esa incertidumbre palpitaba como una constante, algo que ni ella ni Darius podían ignorar por completo. Aunque su esposo intentaba racionalizarlo todo, Maya sabía que las respuestas que buscaban no estarían en la lógica. Algo dentro de ella la impulsaba a explorar más allá de lo visible. Una tarde, mientras Amina dormía, Maya se decidió a revisar algunos objetos familiares que había guardado en el ático. Su madre le había mencionado vagamente historias sobre antepasados lejanos, pero nunca había prestado mucha atención. Quizás ahí, en algún rincón de la historia familiar, podría encontrar la clave que les faltaba. El ático era un espacio oscuro y polvoriento, lleno de cajas viejas, muebles desgastados y recuerdos olvidados. Maya subió con una linterna, iluminando las esquinas, en busca de algo que ni siquiera sabía cómo describir. Recordaba haber ayudado a su madre a guardar muchas de esas cosas años atrás, después del fallecimiento de su abuela, pero nunca pensó que algún día volvería allí buscando respuestas. Después de unos minutos de búsqueda, Maya encontró una caja de madera, más antigua que las demás, con detalles tallados a mano. La reconoció de inmediato, era la caja de su abuela, la misma que había visto en su infancia pero que nunca le permitieron abrir. A su madre siempre le incomodaba hablar del contenido, diciéndole que no eran más que recuerdos antiguos. Ahora, sin embargo, Maya sentía que esa caja guardaba más que simples fotografías. Se sentó en el suelo, con el corazón acelerado, y levantó la tapa de la caja. Dentro, encontró una mezcla de objetos familiares, cartas amarillentas, fotografías descoloridas y pequeños amuletos que parecían pertenecer a otra época. Cada cosa parecía haber sido cuidadosamente guardada, como si su abuela hubiese sabido que algún día necesitarían ser redescubiertas. Maya comenzó a leer las cartas, escritas en un lenguaje formal y antiguo, donde se mencionaban nombres que no reconocía. Pero una en particular captó su atención. Era una carta dirigida a su bisabuela, escrita en una caligrafía firme y decidida. Lo que la sobresaltó no fue solo el contenido, sino las palabras específicas que parecían tener una conexión directa con el sueño que había tenido. Querida Aba, es un honor que nuestra línea continúe contigo. Recuerda siempre lo que nos fue transmitido, nuestra sangre no solo conecta continentes, sino también dimensiones. Somos guardianes de un legado de luz que puede ser transmitido a través de las generaciones. Sin embargo, no todos los que llevan nuestra sangre lo manifiestan, solo aquellos llamados en momentos de necesidad lo harán. Ellos serán los puentes entre mundos, guías en tiempos de oscuridad. El niño o niña que herede este don nacerá con una apariencia diferente, un signo que los distinguirá. No temas, pues su llegada traerá consigo una gran responsabilidad, pero también un poder que no debemos tomar a la ligera. Nana. Maya se detuvo, con el pulso acelerado. Las palabras puente entre mundos la estremecieron.
Era exactamente lo que la figura en su sueño le había dicho. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Un legado de luz? ¿Dimensiones? Y lo más inquietante de todo, Amina había nacido con una apariencia que la distinguía. ¿Podría ser que las historias de la familia estuvieran conectadas con el nacimiento de su hija? Darius la encontró más tarde, sentada en el suelo del ático, rodeada de las cartas y fotos esparcidas por el suelo. Él no pudo evitar notar su expresión grave y preocupada. «Maya, ¿qué haces aquí arriba?», preguntó, preocupado al verla en ese estado. Maya levantó la vista, sosteniendo la carta en la mano. «Darius, creo que he encontrado algo que podría explicar todo». Darius se arrodilló junto a ella, observando las cartas esparcidas y la vieja caja de madera. Tomó la carta que Maya le ofrecía y comenzó a leer. A medida que avanzaba en las líneas, su expresión cambió de escepticismo a confusión y, finalmente, a una mezcla de asombro y duda. ¿Esto es real?», preguntó, incrédulo. «¿Estás diciendo que Amina es parte de algún tipo de legado místico?» «No lo sé», respondió Maya con honestidad. «Pero estas palabras, esta carta, hablan de algo que ha sido transmitido a lo largo de generaciones en mi familia. Dicen que alguien nacería con un don, con una apariencia distinta, ¿no ves? Amina». Darius dejó la carta en el suelo y la miró, los ojos llenos de incertidumbre. «Esto es demasiado, Maya. No podemos basar nuestra vida en una vieja carta». «Lo sé», dijo ella, con voz temblorosa. «Pero esto no es solo una carta. Lo siento, lo veo en Amina. No es solo su apariencia. Es algo más. Y ese sueño que tuve, parece estar conectado con todo esto. No puedo ignorarlo». Darius se pasó las manos por la cara, tratando de procesar todo lo que había leído y lo que su esposa le decía. «¿Y qué hacemos ahora? Como siquiera, seguimos adelante con algo así». Maya se inclinó hacia la caja y sacó un pequeño amuleto, uno que no había visto antes. Era un colgante de oro con un símbolo extraño grabado en él, un símbolo que le resultaba vagamente familiar. Lo sostuvo en su mano, sintiendo el peso y la energía que parecía emanar de él. «No lo sé», murmuró. «Pero creo que este es solo el principio. Hay algo más que no entendemos aún. Y no podemos ignorarlo». Darius asintió, aunque la duda seguía brillando en sus ojos. Pero a pesar de sus reservas, sabía que Maya no descansaría hasta encontrar las respuestas que buscaba. Y aunque todo esto le parecía irreal, una parte de él también sentía que había algo más grande en juego, algo que iba más allá de lo que podían comprender en ese momento. Esa noche, cuando ambos se acostaron en silencio, Maya no pudo dejar de pensar en la carta y en las palabras que hablaban de un puente entre mundos. Amina dormía tranquila en su cuna, ajena al misterio que la rodeaba. Pero Maya sabía, en lo más profundo de su ser, que lo que habían descubierto en ese ático era solo el comienzo de un largo y extraño viaje. Un viaje que los llevaría a explorar un legado oculto en su sangre, un misterio que cambiaría sus vidas para siempre. Días después del descubrimiento en el ático, Maya no pudo sacudirse la sensación de que la carta y el colgante tenían más peso del que podía comprender por sí sola. Sabía que debía profundizar más, pero las respuestas no llegarían simplemente leyendo viejos documentos. Necesitaba hablar con alguien que conociera mejor esa historia familiar, alguien que pudiera darle más claridad. Había una persona a la que podía acudir, el tío Kwame. Kwame era el hermano mayor de su madre, una figura siempre envuelta en misterio. Vivía en un pequeño pueblo al norte de Ghana y era conocido en la familia por sus vastos conocimientos sobre las antiguas tradiciones africanas. Se rumoreaba que había sido iniciado en prácticas espirituales que conectaban con el linaje ancestral, pero Kwame rara vez hablaba de eso cuando viajaba a visitarlos. Maya recordaba las historias que contaba cuando era niña, sobre los ancestros y los guardianes, pero en aquel entonces las veía solo como cuentos para dormir. Ahora, sin embargo, necesitaba saber más. Una tarde, Maya decidió llamarlo. El sonido del teléfono sonó por lo que pareció una eternidad antes de que una voz profunda y calmada respondiera al otro lado de la línea. «Maya», dijo Kwame, como si hubiera estado esperando su llamada. «Sabía que pronto me buscarías».
Maya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tío Kwame, necesito tu ayuda. Creo que hay algo que debo entender sobre nuestra familia, algo que involucra a Amina. Un silencio pesado se instaló en la línea por unos segundos. Luego, la voz de Kwame respondió, baja pero llena de una verdad ineludible. Amina, ya ha comenzado, ¿verdad? El despertar. El despertar, repitió Maya, sintiendo como el aire en la habitación se volvía más denso. ¿De qué estás hablando? Es hora de que sepas la verdad sobre nuestro linaje, Maya. He esperado este momento. Siempre supe que alguien de nuestra sangre volvería a manifestar el don, pero no sabía que sería tu hija. Maya apretó el teléfono con fuerza, sus manos sudando. Tío, no entiendo. Encontré una carta que menciona algo sobre un puente entre mundos, pero necesito saber más. ¿Qué significa todo esto? La voz de Kwame pareció suavizarse al escuchar la urgencia en sus palabras. El linaje de nuestra familia es antiguo, Maya. Se remonta a tiempos en los que los seres humanos podían comunicarse con otras dimensiones, otras fuerzas más allá de lo que los ojos mortales pueden ver. En nuestro árbol genealógico hay una mezcla de lo terrenal y lo celestial. Somos descendientes de un chamán poderoso que se unió a una guardiana de la luz, alguien que custodiaba el equilibrio entre dos mundos. Pero no todos los descendientes heredan su don. Es raro, muy raro. Solo aquellos nacidos bajo ciertos signos, en tiempos de gran necesidad, reciben el legado completo. El legado completo, susurró Maya, incrédula. Sí, continuó Kwame. Y Amina es una de ellos. Ella es el puente entre estos dos mundos. Su apariencia inusual, su cabello dorado y ojos claros, son las señales de que lleva la luz dentro de ella. Esa luz proviene de los antiguos guardianes, que eran capaces de comunicarse y proteger tanto este mundo como el otro. Su nacimiento no es una coincidencia, Maya. Ella ha sido elegida. Maya sintió como si el suelo bajo sus pies se moviera. Las palabras de Kwame resonaban con una verdad que no podía rechazar, por más increíble que sonara. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué Amina? El equilibrio entre las fuerzas de la luz y la oscuridad ha sido frágil durante generaciones. Hay una creciente oscuridad que ha comenzado a extenderse, y aquellos que tienen el poder de contrarrestarla son llamados en tiempos de gran necesidad. Amina es una de esas llamadas. Y su misión, aunque todavía es joven, será clave para restaurar ese equilibrio. Maya sintió un nudo en la garganta. ¿Está en peligro? No directamente, no ahora. Pero en algún momento, lo estará. Y tú y Darius también lo estarán si no la protegen y la preparan para lo que vendrá. El despertar del don es solo el comienzo. El mundo que no podemos ver empezará a notarla. Las sombras se mueven cuando la luz se despierta. Maya cerró los ojos, su mente tratando de procesar las palabras de Kwame. Toda su vida había vivido pensando que las historias de espíritus, dimensiones y guardianes eran solo fábulas antiguas. Pero ahora, esas historias no solo eran reales, sino que su hija era parte de ellas. Entonces, ¿qué hago?, preguntó, sintiendo la desesperación en su propia voz. ¿Cómo puedo protegerla? Hay una manera, dijo Kwame. Debes traerla aquí. A Ghana. Hay rituales y enseñanzas que han sido transmitidos a lo largo de los siglos, cosas que tú y Darius deben aprender para comprender completamente su papel y ayudarla a manejar el don que lleva dentro. El amuleto que encontraste es la llave. Pero no basta con tenerlo. Necesita ser activado en un lugar sagrado, en presencia de los guardianes. Maya se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que Kwame le pedía. ¿Tenemos que viajar a Ghana? Sí. Y lo antes posible. Las señales ya están apareciendo, Maya. El mundo a su alrededor comenzará a cambiar, y cuanto más tiempo esperen, más difícil será protegerla. Maya sintió, aunque Kwame no podía verla. Lo haré. Hablaremos con Darius y haremos lo necesario. Antes de colgar, Kwame dejó una advertencia. Maya, escucha bien. Lo que está por venir no será fácil. Muchos en tu camino no entenderán lo que está pasando,
y algunos incluso intentarán detenerte. Pero debes confiar en tu instinto. Amina es especial, pero también es vulnerable. Protéjanla, y protejan su luz. Esa noche, Maya habló con Darius sobre lo que Kwame había revelado. Él, como era de esperarse, se mostró escéptico al principio. Pero cuando vio la seriedad en los ojos de Maya, y cuando ella le mostró la carta y el amuleto una vez más, algo en él comenzó a ceder. Sabía que no podía ignorar lo que estaba frente a ellos. Amina no era una niña ordinaria, y el mundo en el que vivían, el mundo que pensaban conocer, tampoco lo era. Decidieron que harían el viaje. Irían a Ghana, buscarían a Kwame y descubrirían lo que realmente significaba ser parte de este linaje ancestral. Porque, aunque el destino de su hija todavía estaba envuelto en misterio, una cosa era clara: Amina estaba destinada a algo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. Y el tiempo para descubrirlo comenzaba a agotarse. El viaje a Ghana fue largo y agotador, pero para Maya y Darius, la sensación de urgencia lo hacía más pesado. Cada minuto en el avión, cada escala y cada espera en el aeropuerto los hacía sentir más cerca del borde de algo desconocido, algo que no podían ver pero que los esperaba. Mientras sobrevolaban el vasto continente africano, Maya se aferraba al amuleto que había encontrado en el ático, sintiendo su peso en su bolsillo como una promesa de respuestas o quizá de más preguntas. Finalmente, aterrizaron en Accra, donde el aire cálido y húmedo los envolvió de inmediato. Kwame los recibió en el aeropuerto con una expresión solemne, pero en sus ojos brillaba una calma profunda. No había tiempo para largas conversaciones. Después de un breve saludo, los llevó en su auto hacia el interior del país, hacia un pequeño pueblo a las afueras de las colinas que se alzaban como gigantes silenciosos en el horizonte. El trayecto fue tranquilo, pero la tensión en el aire era palpable. Amina, a pesar de las largas horas de viaje, parecía extrañamente tranquila. Estaba fascinada con el paisaje, mirando a su alrededor con ojos curiosos, como si algo en la tierra africana la llamara, como si reconociera un lugar que nunca había visto antes. Finalmente, llegaron a un pequeño y antiguo santuario enclavado entre las colinas. El lugar estaba rodeado de árboles y hierbas altas que susurraban al viento. El santuario era modesto pero poderoso en su simplicidad. Las paredes de piedra desgastadas por el tiempo estaban cubiertas de inscripciones y símbolos que Maya no reconocía, pero que despertaban una sensación de reverencia y respeto en su interior. Kwame los guió hacia adentro, donde un círculo de ancianos los esperaba en silencio. Estos ancianos eran los guardianes del legado, los encargados de mantener viva la conexión con los mundos invisibles. Ellos también habían sentido el despertar de Amina y sabían que su llegada era un signo de que algo grande estaba por ocurrir. Maya y Darius, inseguros de lo que estaba por venir, se mantuvieron cerca de Amina, observando cómo los ancianos se reunían alrededor de su hija. Kwame, con una mirada seria, les indicó que tomaran asiento en el centro del santuario, donde el amuleto debía ser colocado. Amina, con sus ojos grandes y curiosos, no mostraba ningún signo de miedo. Parecía comprender, de alguna manera, que este lugar era importante para ella. El amuleto que trajiste es solo la llave, explicó Kwame. Pero el don de Amina va más allá de cualquier objeto. El poder de la luz, el legado de los guardianes, está en su sangre. Hoy, este don comenzará a despertar y debemos guiarla para que lo acepte. Los ancianos comenzaron a entonar cánticos antiguos, y Maya sintió como el aire a su alrededor se volvía denso y cargado de energía. Las palabras que cantaban eran en un idioma que ella no comprendía, pero su resonancia vibraba en su interior, conectándola con algo primitivo, algo que había estado dormido en su propia sangre. De repente, Amina, que hasta ese momento había estado tranquila, cerró los ojos y se inclinó levemente hacia adelante. Un brillo suave comenzó a emanar de su pequeño cuerpo, primero apenas perceptible, pero luego cada vez más fuerte, como una llama que crecía con cada segundo. Maya contuvo la respiración, mientras Darius se aferraba a su mano, sin saber si lo que estaban viendo era real o una ilusión. Los cánticos se intensificaron, y el brillo alrededor de Amina se volvió dorado, envolviéndola como un halo. Su cabello rubio parecía reflejar la luz, brillando con una intensidad que no era natural.
Y entonces, sin previo aviso, Amina abrió los ojos. Eran completamente diferentes. Ya no eran los ojos azules claros de siempre, ahora, en sus profundidades brillaba una luz dorada, como si el sol mismo estuviera reflejándose en ellos. Los ojos de Amina eran espejos de un poder inmenso, un poder que estaba despertando dentro de ella. Maya se inclinó hacia su hija, aterrorizada y fascinada a la vez. Amina, susurró, su voz temblorosa. Pero Amina no respondió. En su lugar, su pequeña mano se levantó lentamente, extendiéndose hacia el amuleto que estaba sobre el suelo frente a ella. Cuando sus dedos lo tocaron, una explosión de luz llenó el santuario. La luz no era cegadora, sino cálida, envolvente, como los primeros rayos del amanecer. Era luz de creación, de vida. Maya y Darius sintieron el calor de esa luz atravesarlos, llenándolos de una energía vibrante que no podían describir. Los ancianos dejaron de cantar, y el santuario quedó en silencio, excepto por el suave murmullo del viento que se filtraba por las paredes. Amina se levantó lentamente, y la luz alrededor de su cuerpo comenzó a menguar hasta que solo quedaron pequeños destellos en sus ojos. Finalmente, volvió a ser la pequeña Amina, con su cabello rubio y su mirada curiosa. Pero algo había cambiado en ella, algo profundo. Su don, aquel poder que había estado latente desde su nacimiento, ahora estaba despierto. Kwame se acercó a Maya y Darius, con una expresión solemne pero serena. El don ha despertado en Amina. Lo que han presenciado es solo el principio. Ahora que la luz ha sido liberada, será su guía, pero también su desafío. Deben protegerla, porque la oscuridad también ha tomado nota de su despertar. Maya, con lágrimas en los ojos, asintió. Sabía que este momento lo cambiaría todo. Amina ya no era solo su hija, era algo mucho más grande, algo destinado a influir en ambos mundos. ¿Qué significa esto?, preguntó Darius en voz baja, aún abrumado por lo que acababan de presenciar. Kwame miró a Amina con reverencia. Significa que Amina es la llave para restaurar el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Su destino está ligado a fuerzas que apenas comprendemos. Pero deben recordar que, aunque ella es poderosa, también es vulnerable. Su luz atraerá tanto aliados como enemigos. Maya se arrodilló junto a su hija, abrazándola con fuerza. Sabía que el futuro de Amina sería complejo, lleno de desafíos y responsabilidades que ninguna madre querría para su hija. Pero también sabía que Amina no estaba sola. Ellos estarían a su lado, guiándola, protegiéndola, mientras se enfrentaban a lo que viniera. Amina, todavía rodeada de los últimos vestigios de luz, se acurrucó en el abrazo de su madre, inconsciente del inmenso poder que ahora fluía dentro de ella. Pero, aunque aún no lo sabía, el despertar de su don no solo cambiaría su vida, sino también el destino de aquellos a su alrededor. El viaje apenas comenzaba. El retorno a casa desde Ghana trajo consigo una calma aparente, pero en lo más profundo de su ser, Maya sabía que algo había cambiado para siempre. Aunque las palabras de Kwame seguían resonando en su mente, el ritual en el santuario y el despertar del don en Amina había sido un punto de inflexión. La luz que había visto irradiar desde su hija era poderosa, sí, pero también había dejado una sensación de fragilidad, de algo precioso que ahora estaba expuesto. Los primeros días en casa fueron tranquilos. Amina parecía estar más en paz que nunca, como si el ritual hubiera desbloqueado una parte de ella que ni siquiera sabía que existía. Jugaba en el jardín como siempre, con sus pequeños rizos dorados brillando al sol, y sus ojos, aunque aún reflejaban destellos de ese extraño brillo dorado, mostraban la inocencia de cualquier niña de su edad. Pero Maya no podía sacudirse la sensación de que algo oscuro, se acercaba. Era un presentimiento que la seguía a todas partes. A veces, por la noche, sentía que las sombras en las esquinas de la habitación se movían, como si estuvieran vivas. Cuando intentaba dormir, la misma pregunta surgía en su mente: ¿qué pasará ahora? Una tarde, mientras Maya preparaba la cena, Darius entró en la cocina con una expresión que ella no había visto en él desde el nacimiento de Amina. Había preocupación en su rostro, pero también algo más: miedo. Maya, tenemos que hablar, dijo, su voz tensa. Ella dejó el cuchillo sobre la encimera y se dio la vuelta. ¿Qué pasa?
todo está bien. Darius se frotó la nuca, un gesto que hacía cuando no sabía cómo decir lo que tenía en mente. Algo no está bien. Lo siento, en el aire. No es solo el estrés de todo lo que hemos pasado. Es como si hubiera algo más, algo que no podemos ver. Maya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era lo mismo que ella había estado sintiendo, pero no había querido decírselo a Darius, esperando que fuera solo su imaginación. Yo también lo he sentido, admitió en voz baja. Desde que volvimos, es como si algo nos estuviera observando. Darius asintió, aliviado de que ella también lo percibiera. No estoy seguro de lo que es, pero ayer, cuando estaba trabajando en el jardín, vi algo raro. ¿Qué viste?, preguntó Maya, su preocupación creciendo. Darius frunció el ceño, como si aún estuviera intentando darle sentido. Había una sombra. Pero no era normal. Estaba en el borde del jardín, entre los árboles, y no se movía como lo harían las sombras normales con el viento. Era densa, oscura. Y cuando me acerqué, desapareció. Maya sintió que su estómago se revolvía. El recuerdo de las advertencias de Kwame resonó en su mente. La oscuridad ha tomado nota de su despertar. Sabía que no era una simple coincidencia. El tío Kwame nos advirtió que esto podría suceder, dijo Maya en voz baja. La luz de Amina ha atraído atención. No solo de los guardianes, sino también de aquellas fuerzas que quieren destruir lo que ella representa. Darius se apoyó contra la encimera, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Y qué hacemos ahora? No podemos simplemente quedarnos aquí esperando que algo pase. Maya lo miró a los ojos, buscando fortaleza en él. Tenemos que proteger a Amina. Debemos estar alertas, pero no podemos vivir con miedo. Si la oscuridad se está acercando, también debemos encontrar la manera de enfrentarnos a ella. Esa noche, después de acostar a Amina, Maya y Darius se sentaron juntos en la sala de estar. Ninguno de los dos hablaba, pero ambos sabían que lo que estaban por enfrentar no era algo de este mundo. Las sombras parecían más densas, más pesadas a su alrededor, y aunque no podían verlas, las sentían. Era como si algo invisible estuviera esperando, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Los días siguientes fueron una mezcla de tranquilidad tensa y pequeñas señales que indicaban que algo oscuro se acercaba. En ocasiones, Maya notaba que las luces de la casa parpadeaban sin razón aparente. Otras veces, sentía una presencia en las habitaciones, como si no estuvieran solos. Darius también lo sentía, pero ambos sabían que no podían dejar que el miedo los controlara. Una tarde, mientras Amina jugaba en el jardín, Maya la observaba desde la ventana de la cocina. La niña reía, corriendo detrás de una mariposa que volaba entre las flores. Pero de repente, algo cambió. Amina se detuvo en seco, sus ojos fijos en el borde del jardín, donde los árboles proyectaban largas sombras bajo el sol de la tarde. Maya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, no ahora. Salió rápidamente al jardín, con el corazón acelerado. Cuando llegó junto a Amina, la pequeña seguía mirando al mismo lugar, completamente inmóvil. Maya siguió su mirada y vio lo que había captado la atención de su hija. Una sombra, más oscura que cualquier otra, se alargaba desde los árboles. No era una sombra natural, parecía tener vida propia, retorciéndose levemente, como si estuviera observándolas. Amina, susurró Maya, tomando a su hija de la mano. Ven aquí, cariño. Amina no se movió al principio. Su mirada permanecía fija en la sombra, como si algo invisible estuviera comunicándose con ella. Finalmente, después de unos segundos que parecieron horas, Amina parpadeó y miró a su madre. Sin decir una palabra, permitió que Maya la llevara de regreso a la casa. Maya cerró la puerta rápidamente y abrazó a su hija con fuerza. Sabía que aquello que había visto era solo el principio. La sombra no era una ilusión ni producto de su imaginación. La oscuridad que Kwame había advertido estaba aquí, acechando, esperando. Esa noche, Maya y Darius se sentaron en la cama, agotados pero completamente despiertos. Sabían que no podían continuar así. Tenían que hacer algo.
Las sombras se estaban acercando, y el tiempo para actuar se estaba agotando. Necesitamos ayuda, dijo Maya finalmente. No podemos enfrentarnos a esto solos. Darius asintió en silencio. Pero, ¿a quién acudimos? Kwame está lejos, y lo que sea que esté pasando aquí no es algo que cualquiera pueda entender. Maya respiró hondo. Debemos encontrar una manera de proteger a Amina. Quizá no podamos detener a la oscuridad por completo, pero podemos aprender a luchar contra ella. Kwame mencionó algo sobre los guardianes. Quizá haya más personas como él que puedan ayudarnos. Esa noche, mientras las sombras se alargaban más allá de las paredes de su hogar, Maya y Darius comprendieron que el despertar del don de Amina había iniciado algo que no podían controlar. La sombra en el horizonte no era solo una amenaza física. Era el preludio de una batalla entre fuerzas antiguas, y su hija, Amina, estaba en el centro de esa tormenta. La luz había despertado en ella, pero ahora, la oscuridad también estaba aquí, y la lucha entre ambos mundos acababa de comenzar. El aire de la mañana estaba cargado de tensión cuando Maya y Darius recibieron el mensaje de Kwame. La urgencia en su voz no dejaba lugar a dudas, había llegado el momento de realizar el ritual del sol, un antiguo y poderoso rito que podría proteger a Amina de las sombras que se estaban acercando cada vez más. Había mencionado este ritual de pasada antes, pero ahora su tono era diferente, casi desesperado. El tiempo se está acabando, les dijo a través de la llamada. La oscuridad se ha despertado y ha puesto su mirada sobre Amina. El ritual del sol es nuestra única opción para protegerla y fortalecer su conexión con la luz. No lo podemos retrasar más. Maya, con Amina en brazos, sintió que el miedo se apoderaba de ella. La oscuridad no solo los estaba acechando, sino que parecía estar ganando terreno. Los signos eran cada vez más evidentes. La sombra en el jardín, las luces parpadeantes en casa, las sensaciones inquietantes de que algo o alguien los observaba en todo momento. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hija. Darius, a su lado, también sentía la presión del momento. Aunque aún le costaba comprender todo lo que había sucedido desde el nacimiento de Amina, entendía que las fuerzas en juego no eran algo que pudieran manejar solos. Su escepticismo había dado paso a una aceptación resignada. Si el ritual era lo que Kwame recomendaba, entonces era lo que harían. Al amanecer, Maya y Darius empacaron lo necesario y partieron con Amina hacia el lugar sagrado que Kwame les había indicado. El sitio estaba a unas horas de distancia, en las colinas cercanas a una antigua aldea donde las energías del sol y la tierra convergían. Era un lugar especial, aislado, donde los ancestros realizaban ritos desde tiempos inmemoriales para conectar con el poder del sol, la fuente primordial de vida y luz. Cuando llegaron al lugar, fueron recibidos por Kwame y un pequeño grupo de ancianos. El cielo aún estaba teñido de los colores del amanecer, y el aire tenía una frescura única, cargada de un silencio reverente. Frente a ellos se alzaba una formación de rocas antiguas, dispuestas en un círculo perfecto. Al centro, había una piedra lisa donde Amina debería colocarse durante el ritual. La luz del sol debe bañarla por completo, explicó Kwame mientras guiaba a Maya y Darius al centro del círculo. Este ritual fortalecerá la conexión de Amina con su don y, más importante aún, la protegerá de la oscuridad que ya ha comenzado a rodearla. Maya sintió, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que el ritual era peligroso. Las energías invocadas podían ser impredecibles, y si algo salía mal, podría afectar a Amina. Pero también sabía que no había otra opción. Si no realizaban el ritual, la oscuridad eventualmente encontraría una manera de alcanzarla. Los ancianos comenzaron a preparar el espacio, esparciendo pétalos de flores sagradas alrededor de la piedra central, mientras otros encendían pequeños fuegos alrededor del círculo. El aroma de incienso y hierbas llenó el aire, mientras los cánticos antiguos comenzaban a elevarse. Las palabras, aunque desconocidas para Maya y Darius, resonaban con una profundidad que traspasaba el lenguaje. Sentían la vibración en sus huesos, como si las propias montañas estuvieran despertando. Kwame se acercó a Amina, quien observaba todo con una mezcla de curiosidad y calma inusual para una niña de su edad.
Ella sabe, dijo en voz baja, mirando a Maya. Siente lo que está por venir. Su espíritu está más conectado con este lugar de lo que pensamos. Maya, temblando levemente, entregó a Amina a Kwame. El anciano la colocó suavemente sobre la piedra lisa en el centro del círculo. La niña, con su cabello rubio resplandeciendo bajo la luz naciente, cerró los ojos, como si supiera que debía dejarse guiar por el momento. El sol está a punto de alcanzar su punto más alto, anunció uno de los ancianos. Debemos comenzar. Los cánticos se hicieron más intensos. Maya y Darius se tomaron de las manos, observando con el corazón en la garganta cómo el ritual se desarrollaba. Las llamas de los fuegos alrededor del círculo comenzaron a bailar con mayor fuerza, como si fueran alimentadas por una energía invisible. El aire se cargó de una tensión palpable, y la luz del sol se volvió más intensa, bañando a Amina en un resplandor dorado. Kwame se colocó en el centro del círculo, al lado de Amina, y levantó el amuleto que Maya había encontrado en el ático. Lo sostuvo hacia el cielo, y su voz resonó sobre los cánticos. Oh, Sol sagrado, fuente de vida y luz, guíanos hoy y protege a esta niña. Que la oscuridad no encuentre refugio en su alma. Que su luz brille más allá de las sombras. La luz del sol, que ya era intensa, de repente pareció concentrarse en un solo rayo que descendió desde lo alto del cielo. Aterrizó directamente sobre Amina, envolviéndola en un resplandor cegador. Maya sintió cómo sus piernas flaqueaban ante la escena, pero no pudo apartar la vista. El cuerpo de Amina comenzó a brillar de nuevo, como lo había hecho en el santuario en Ghana, pero esta vez la luz era más fuerte, más vibrante. Los destellos dorados que había visto en sus ojos semanas atrás ahora emanaban de todo su ser. Era como si el sol mismo la estuviera llenando con su energía. Pero entonces, el cielo comenzó a oscurecerse. Maya miró hacia arriba, aterrada. Nubes oscuras, como una marea siniestra, comenzaron a arremolinarse en el horizonte, avanzando rápidamente hacia el círculo. Las sombras, aquellas que habían estado acechándolos durante semanas, estaban aquí. Rápido, gritó Kwame. Debemos completar el ritual antes de que lleguen. Los cánticos se intensificaron, pero las sombras también lo hicieron. Maya pudo ver cómo las nubes parecían materializar figuras oscuras en su interior, moviéndose de manera antinatural, como si tuvieran vida propia. Sabía que aquello no era solo una tormenta. Era la oscuridad misma, venía por Amina. Entonces, algo increíble sucedió. Amina abrió los ojos, pero ya no era la niña pequeña que conocían. Sus ojos eran dos orbes dorados, y su pequeña mano se levantó hacia el cielo, como si estuviera llamando al sol. De repente, el rayo de luz que la envolvía se expandió, creando una barrera a su alrededor. Las sombras chocaron contra esa barrera, pero no pudieron penetrarla. Se retorcían y gruñían, pero la luz de Amina las mantenía a raya. Maya y Darius observaban en estado de shock, incapaces de moverse, mientras el poder de su hija se desplegaba ante ellos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las sombras comenzaron a retirarse, disolviéndose en la oscuridad del cielo. Las nubes se despejaron lentamente, y el sol volvió a brillar con toda su fuerza. Amina bajó la mano, y la luz que la rodeaba comenzó a disiparse. El ritual había funcionado. Amina estaba protegida. Kwame se acercó a Maya y Darius, sudando y respirando con dificultad. Lo hemos logrado, por ahora, dijo con voz entrecortada. Pero las sombras no se detendrán. Este fue solo el primer paso. Amina está más fuerte, pero la oscuridad sigue acechando. La batalla apenas ha comenzado. Maya abrazó a Amina, sintiendo su pequeña cabeza apoyarse en su hombro. Su hija, tan pequeña y frágil, ahora cargaba con un poder más allá de lo que ella podía comprender. Sabía que las sombras volverían, pero también sabía que harían lo que fuera necesario para protegerla. Porque aunque la oscuridad seguía en el horizonte, la luz de Amina ahora brillaba más fuerte que nunca. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, derramando su luz dorada sobre el pueblo y sobre el rostro de Amina, pero en su corazón, la niña sentía una oscuridad creciendo. Una sombra que ni siquiera la calidez del sol podía disipar. El ritual del sol la había protegido,
al menos por el momento, pero algo profundo había cambiado en su interior desde ese día. Maya lo notó primero. Aunque Amina continuaba con su rutina diaria, jugando en el jardín o viendo las mariposas volar entre las flores, su comportamiento había comenzado a transformarse. Su risa era menos frecuente, sus ojos brillaban con menos intensidad y a menudo se quedaba mirando al vacío, como si estuviera atrapada en algún pensamiento lejano que nadie más podía ver. Una tarde, mientras la niña jugaba sola en su habitación, Maya entró silenciosamente para recoger algunas de sus ropas. Pero al entrar, se detuvo en seco. Amina estaba sentada en el suelo, rodeada de juguetes, pero no estaba jugando. En su regazo tenía un muñeco, pero su mirada no estaba en él. Estaba fija en la ventana, en el aire denso que parecía vibrar con una energía extraña. Los ojos de Amina, normalmente llenos de curiosidad, estaban ahora oscuros, sombríos. Maya sintió un nudo en el estómago. Amina, cariño, ¿estás bien?, preguntó con suavidad, tratando de no sonar alarmada. Amina no respondió de inmediato. Finalmente, sin apartar la vista de la ventana, murmuró en voz baja, casi como si estuviera hablando para sí misma. Ellos están aquí. Maya se arrodilló a su lado, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién está aquí, amor? ¿De qué hablas? Amina bajó la mirada hacia el muñeco en sus manos, apretándolo contra su pecho. Las sombras. Me siguen, mamá. Siempre me están mirando. El miedo de Maya se convirtió en pánico. Las sombras. Las mismas sombras que habían intentado atacar durante el ritual. Aunque habían sido repelidas, ahora parecía que habían encontrado otra forma de acercarse a Amina, no desde afuera, sino desde adentro. Cariño, no tienes que tener miedo, le dijo, intentando mantener la calma. Las sombras no pueden hacerte daño. Eres más fuerte que ellas. Amina finalmente apartó la mirada del muñeco y la dirigió hacia su madre. Sus ojos brillaban con una tristeza profunda, una que no parecía pertenecer a una niña de su edad. No lo sé, mamá. A veces, siento que las sombras están dentro de mí. Me susurran cosas. Cosas que no entiendo. Maya sintió un frío recorrerle la espalda. Lo que temía estaba comenzando a suceder. Las sombras no solo acechaban a Amina desde el exterior, sino que también intentaban invadir su mente, su espíritu. El ritual del sol había creado una barrera física, pero las sombras habían encontrado una grieta más profunda en la psique de la niña, en su conexión espiritual. Esa noche, después de acostar a Amina, Maya y Darius se sentaron en la sala, ambos inmersos en sus propios pensamientos. Había una tensión silenciosa en el aire, como si ambos supieran que algo terrible estaba por venir, pero ninguno quisiera ser el primero en decirlo. Finalmente, Darius rompió el silencio. Maya, no podemos seguir así. Amina está luchando con algo que no entendemos. Tal vez, no somos suficientes para protegerla. Maya lo miró, sus ojos reflejaban el mismo miedo que él sentía. Lo sé. ¿Pero qué más podemos hacer? No podemos luchar contra lo que no podemos ver. Las sombras están dentro de ella, intentando apoderarse de su luz. No sé cómo ayudarla. Darius apretó los puños, claramente frustrado. Tiene que haber algo. Kwame nos advirtió sobre esto. Nos dijo que la oscuridad intentaría reclamar su luz, pero no nos dijo cómo detenerlo, ¿y si las sombras logran controlarla desde adentro? Maya sintió que el pánico crecía en su pecho. La idea de que Amina pudiera ser consumida por las sombras, de que perdiera su luz y se convirtiera en una herramienta de oscuridad, era insoportable. Pero también sabía que no podían simplemente rendirse. Decidió que era hora de hablar nuevamente con Kwame, pero esta vez, no sería suficiente una llamada. Necesitaban verlo en persona, hablar cara a cara sobre lo que estaba sucediendo dentro de Amina. No podía dejar que las sombras tomaran el control. Al día siguiente, tomaron un vuelo de regreso a Ghana. Durante el trayecto, Amina estuvo más tranquila que de costumbre, pero Maya podía sentir la tormenta que se desataba dentro de su hija. A veces la veía fruncir el ceño, como si estuviera luchando internamente, como si las sombras estuvieran susurrándole cosas que la confundían. Cuando llegaron al santuario,
Kwame los estaba esperando. Su expresión, normalmente serena, estaba llena de preocupación. Había sentido la tensión en el aire, la misma que ellos habían percibido desde que el ritual del sol fue realizado. Kwame, algo está mal, dijo Maya sin preámbulos, mientras sostenía la mano de Amina. Las sombras no han desaparecido. Siguen acechando a Amina, pero ahora lo hacen desde adentro. Ella las escucha. Kwame asintió lentamente, su rostro sombrío. Lo sabía. El ritual del sol fue solo la primera parte. Protegió su cuerpo, pero el verdadero desafío es su espíritu. Las sombras intentan corromper su luz desde dentro porque saben que no pueden alcanzarla desde afuera. Es la batalla más difícil de todas, una que no podemos luchar por ella. Maya sintió que el peso de esas palabras la aplastaba. Entonces, ¿qué podemos hacer? Kwame miró a Amina, quien se mantenía en silencio, pero con los ojos llenos de algo que parecía más sabiduría que miedo. Podemos guiarla. Amina tiene que aprender a dominar la luz dentro de sí misma, a no temer a las sombras, sino a enfrentarlas. Si las sombras toman control de su mente, será un camino oscuro. Pero si ella logra mantener el equilibrio, su luz brillará más fuerte. Maya y Darius intercambiaron miradas. Sabían que esta era una batalla interna, una que Amina debía librar sola, aunque con su amor y apoyo. El don que Amina había recibido no solo la hacía poderosa, sino también vulnerable. Las sombras se aprovechaban de esa vulnerabilidad, intentando manipular su mente, pero no podrían hacerlo si Amina lograba encontrar la fuerza dentro de sí misma. Debemos realizar un segundo ritual, continuó Kwame. Uno que no se trate de proteger su cuerpo, sino de fortalecer su espíritu. Amina debe ser parte activa de este ritual. Esta vez no es solo sobre recibir, sino sobre decidir. Es un paso crucial. Esa noche, bajo la luz de la luna, Kwame comenzó a preparar el nuevo ritual. Amina estaba en el centro del círculo, rodeada de los ancianos, pero esta vez, no era una niña pasiva. Ella había decidido enfrentar las sombras. Sabía que esta batalla no sería física, sino espiritual, y aunque no lo comprendía completamente, algo en su interior sabía que debía hacerlo. Los cánticos comenzaron, y el aire alrededor de ellos vibró con energía. Amina cerró los ojos, dejando que el sonido la envolviera. Pronto, sintió las sombras dentro de ella, moviéndose en los rincones de su mente, susurrando palabras que la hacían dudar. Pero esta vez, no se apartó. Amina respiró hondo, recordando las palabras de su madre, eres más fuerte que ellas. Y con ese pensamiento, la luz que había despertado en el ritual del sol volvió a brillar, pero esta vez desde lo más profundo de su ser. No era una luz externa, sino una fuerza interna que estaba aprendiendo a controlar. Las sombras se resistieron, intentando aferrarse, pero Amina ya no tenía miedo. Poco a poco, las sombras comenzaron a disiparse, y cuando el ritual terminó, Amina abrió los ojos. Sus ojos ya no eran solo reflejos dorados. Eran la luz misma, una luz que no podría ser apagada. Maya corrió hacia su hija, abrazándola con fuerza. Sabía que la batalla interna de Amina no había terminado por completo, pero hoy había dado un paso importante. Había comenzado a comprender su propia luz y, lo más importante, había decidido no dejar que las sombras la dominaran. El camino sería largo, pero ahora sabían que Amina tenía la fuerza para enfrentarlo. El aire en las montañas de Ghana era frío y limpio, un contraste con el calor abrasador de las tierras bajas. A medida que Maya, Darius y Amina ascendían por el estrecho sendero que los llevaba al lugar más sagrado de todos, el silencio de las colinas parecía envolverlos, cargado de un peso antiguo y profundo. Este era el lugar donde todo se decidiría. El lugar donde la luz dentro de Amina se pondría a prueba por última vez. El viaje hacia este sitio había comenzado semanas antes, tras el segundo ritual en el santuario. Amina había ganado fuerza desde entonces, pero las sombras no se habían rendido. Aunque su luz era más brillante y su espíritu más firme, las fuerzas oscuras continuaban acechando, buscando cualquier oportunidad para debilitarla. Cada día era una batalla silenciosa, pero Amina ya no estaba sola en esa lucha. Sabía lo que estaba en juego, y estaba decidida a enfrentarlo. Ahora,
el tiempo había llegado. El lugar donde todo culminaría era conocido como el altar de la luz primordial, un sitio en lo alto de las montañas donde, según las leyendas de su linaje, la luz pura del universo había tocado la tierra por primera vez. Allí, las fuerzas de la creación eran más fuertes, y cualquier intento de corromper la luz debía ser desafiado en su forma más pura. Amina caminaba junto a sus padres, sus pequeños pasos marcados por una determinación inusual. No era la misma niña que había jugado inocentemente en el jardín semanas atrás. El viaje hacia la luz, tanto literal como metafórico, la había transformado. En su interior, una batalla interna continuaba librándose, pero ahora sabía que tenía el control. Sabía que las sombras solo podían dominarla si ella se lo permitía. Finalmente, llegaron al altar de la luz primordial. El lugar era imponente en su simplicidad, un círculo de rocas blancas, dispuestas en perfecta armonía, rodeaba un pedestal natural de piedra brillante que parecía atrapar la luz del sol de manera sobrenatural. Todo el lugar emanaba una energía antigua, una presencia que hacía que Maya y Darius contuvieran el aliento. Kwame estaba allí, esperándolos. Junto a él, los ancianos del santuario habían venido a prestar su apoyo silencioso. Habían preparado el ritual final, el que uniría completamente la luz de Amina con el poder de la creación, pero también sabían que este sería el momento en que la oscuridad haría su último y más feroz ataque. Este es el lugar donde la batalla se decidirá, dijo Kwame en voz baja, observando a Amina con respeto. Hoy, enfrentará a las sombras en su forma más pura. Pero recuerda, Amina, tu luz es más fuerte. Siempre lo ha sido. Amina sintió, pero no dijo nada. Su mirada estaba fija en el altar. Sabía lo que debía hacer. Maya tomó la mano de su hija, su corazón lleno de miedo y esperanza. Estamos contigo, le susurró. No importa lo que pase, estamos aquí. Amina sonrió levemente, pero en sus ojos había una madurez que no correspondía a su corta edad. Lo sé, mamá. No estoy sola. Kwame se adelantó y comenzó a entonar los cánticos que activarían el altar. La luz del sol, ya brillante, comenzó a intensificarse a medida que las palabras antiguas llenaban el aire. El viento se levantó, y el cielo, despejado hasta ese momento, empezó a oscurecerse. Las sombras que habían estado acechando a Amina desde el principio no iban a esperar más. El aire se volvió denso, y de las esquinas del círculo de rocas comenzaron a surgir figuras oscuras, contorsionándose como criaturas de pesadilla. Eran más que simples sombras, eran manifestaciones puras de la oscuridad que había intentado corromper a Amina desde el día en que nació. Su forma era amorfa, pero sus intenciones eran claras. Venían a reclamar lo que no les pertenecía. Maya y Darius retrocedieron instintivamente, sintiendo la fría presencia de la oscuridad que los rodeaba. Pero Amina permaneció inmóvil. Sabía que este era su enfrentamiento final. La batalla no era física, pero el peso de lo que estaba por suceder se sentía en cada parte de su ser. Las sombras se lanzaron hacia ella, una masa retorcida de oscuridad y susurros. Pero Amina no se movió. Cerró los ojos y recordó todas las enseñanzas de Kwame, todos los momentos en los que había sentido la luz dentro de ella luchando por salir. Este era el momento en que debía confiar completamente en esa luz. No era una batalla de fuerza, sino de fe. A medida que las sombras se acercaban, Amina levantó las manos y, de su pequeño cuerpo, comenzó a emanar una luz pura, más brillante que el sol que bañaba el altar. Era una luz interior, una que no podía ser apagada por las sombras externas. La luz se expandió rápidamente, formando un escudo a su alrededor. Las sombras golpearon contra él, pero no pudieron penetrarlo. Chillaron, retorciéndose, pero Amina se mantuvo firme. Maya y Darius observaban con el corazón en la garganta. Todo dependía de ese momento. Sabían que si las sombras lograban superar la luz de Amina, todo estaría perdido. Pero también sabían que su hija no era una niña ordinaria. Amina era un puente entre mundos, una portadora de la luz más pura. El enfrentamiento parecía eterno. Las sombras luchaban con todo lo que tenían, intentando encontrar una grieta en la barrera de luz que Amina había creado.
Pero con cada intento fallido, la luz de Amina crecía, hasta que finalmente, en un destello cegador, las sombras comenzaron a desintegrarse, como si fueran absorbidas por la misma luz que intentaban destruir. Cuando el último rastro de oscuridad desapareció, el cielo se despejó y el sol volvió a brillar con toda su fuerza. El aire era más limpio, más liviano, como si un gran peso hubiera sido levantado. Amina bajó las manos y abrió los ojos, su cuerpo aún resplandeciendo con los últimos vestigios de la luz. El confrontamiento final había terminado. Kwame se acercó lentamente, sus ojos llenos de orgullo y alivio. Lo lograste, Amina. Has derrotado a las sombras. Maya y Darius corrieron hacia su hija, abrazándola con fuerza. Amina, aunque visiblemente agotada, sonrió. Sabía que había ganado más que una simple batalla. Había reclamado su derecho a la luz, a la vida, y había sellado su destino como guardiana del equilibrio entre los mundos. El viaje hacia la luz había sido largo y arduo, pero ahora, mientras el sol brillaba sobre el altar, supieron que la oscuridad no volvería. No mientras Amina, la portadora de la luz, caminara en este mundo. La batalla interna había terminado. Y la luz, al final, había prevalecido. El brillo del sol se desvanecía lentamente mientras la tarde caía sobre las montañas de Ghana. Amina estaba sentada al borde del altar de piedra, observando el horizonte. El aire estaba lleno de una calma profunda, una paz que solo llega después de una gran tormenta. A su alrededor, Maya y Darius se mantenían en silencio, todavía asimilando lo que acababan de presenciar. El confrontamiento final había terminado, pero la sensación de que algo aún más grande estaba por revelarse envolvía el aire. Amina, con el rostro bañado por los últimos rayos dorados del sol, cerró los ojos. Dentro de ella, sentía una vibración constante, como si su cuerpo aún resonara con la luz que había utilizado para enfrentar las sombras. Era una sensación extraña, pero no incómoda. Era como si esa luz siempre hubiera estado ahí, esperando ser descubierta. Ahora, no solo la sentía como algo externo que la protegía, era parte de ella. Su luz interior había despertado completamente. Había algo profundo en esa conexión. No solo había vencido a las sombras, sino que había entendido que la verdadera batalla siempre había estado dentro de ella. La oscuridad nunca podría ser completamente eliminada del mundo exterior, pero mientras la luz en su interior brillara, siempre habría esperanza. Amina había comprendido que el equilibrio entre la luz y la oscuridad no era una lucha eterna entre el bien y el mal, sino una danza delicada que debía mantenerse con sabiduría. Maya se acercó a ella, arrodillándose suavemente junto a su hija. ¿Cómo te sientes, amor?, le preguntó con un tono que mezclaba alivio y preocupación. Amina abrió los ojos lentamente y miró a su madre con una sonrisa tranquila. Bien, mamá. Es como si todo estuviera en su lugar ahora. Se llevó una mano al pecho, donde sentía ese calor constante que ya no era solo protección, sino parte de su esencia. La luz siempre estuvo aquí. Ahora lo sé. Maya sintió lágrimas formarse en sus ojos, pero no eran de tristeza. Eran de orgullo, de gratitud por lo que su hija había logrado. La batalla había sido feroz, pero Amina había salido victoriosa, no solo enfrentando las sombras, sino también abrazando su verdadero ser. Tu luz es fuerte, Amina. Siempre lo ha sido. Kwame se acercó, con su caminar pausado pero lleno de reverencia. Los ancianos permanecían a la distancia, sabiendo que lo más importante ya se había dicho y hecho. Amina, dijo con voz suave, has despertado tu luz interior. Lo que sentiste hoy no es algo que se pueda enseñar, es algo que solo tú podías descubrir. Esa luz es ahora parte de ti para siempre. Amina asintió, comprendiendo que había cruzado un umbral del que no había retorno. No era solo una niña más, no después de lo que había enfrentado. Pero tampoco se sentía diferente en el sentido común. Era Amina, hija de Maya y Darius, una niña con un don especial, pero que también necesitaba aprender, crecer y vivir su vida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Amina en voz baja, mirando a Kwame. La oscuridad se ha ido para siempre. Kwame sonrió, una sonrisa llena de sabiduría y humildad. La oscuridad nunca desaparece por completo.
Siempre está en alguna parte, acechando en los rincones más oscuros del mundo. Pero mientras la luz exista, la oscuridad no puede dominar. Tú eres esa luz, Amina. Mientras mantengas tu luz interior, la oscuridad nunca podrá vencerte. Amina comprendió. No era una lucha de un solo momento, sino un equilibrio que debía ser mantenido a lo largo de su vida. La luz que llevaba dentro debía ser protegida, no solo de las sombras externas, sino también de cualquier duda interna que pudiera debilitarla. Maya, Darius y Kwame observaron a Amina con respeto, pero también con una sensación de responsabilidad. Sabían que, aunque el peligro inmediato había pasado, la misión de Amina acababa de comenzar. No sería una vida común. Sería una vida dedicada a proteger el equilibrio, a mantener su luz y guiar a otros que, como ella, enfrentaran las sombras. El regreso a casa fue más tranquilo de lo que Maya había anticipado. Amina estaba más tranquila que nunca, como si la energía que antes la inquietaba ahora fluyera con naturalidad dentro de ella. Los días se sucedieron con una sensación de normalidad extraña, pero bienvenida. Amina volvió a sus rutinas, jugando en el jardín, disfrutando de la compañía de sus padres, pero había algo diferente en la atmósfera, una paz profunda, como si el mundo estuviera alineado de nuevo. Sin embargo, Maya sabía que la historia de Amina no terminaría aquí. Las sombras habían sido repelidas, pero el legado que Amina portaba era más grande de lo que podían comprender en ese momento. La luz de Amina era un faro, y ese tipo de luz siempre atraía tanto aliados como enemigos. Las sombras podían haberse retirado por ahora, pero volverían. Tal vez no de la misma manera, pero siempre habría oscuridad que desafiar. Darius, aunque aliviado de que el conflicto más inmediato hubiera terminado, compartía esa preocupación. Sabía que su hija tenía un destino más grande, uno que no podrían controlar por completo. Lo único que podían hacer era estar a su lado, apoyarla en su viaje y recordarle siempre quién era y de qué estaba hecha. Una tarde, mientras el sol se ponía, Amina se acercó a su madre. «Mamá, quiero saber más sobre nuestra familia», dijo, su voz firme pero dulce. «Quiero entender de dónde vengo. No solo para saber más de mí, sino para estar preparada». Maya sonrió, recordando todas las historias que Kwame les había contado, todas las cartas que había leído en el ático. Había un legado antiguo y poderoso que corría por las venas de Amina, un legado que no debía ser olvidado. «Claro, amor. Te contaré todo lo que sé. Y cuando estés lista, iremos a buscar más respuestas. Este es solo el principio». Amina asintió. Sabía que su luz era parte de un legado mucho más grande, una herencia que se extendía a través de los siglos, conectando a los guardianes de la luz con aquellos que necesitaban guía. Comprendía que su papel no era solo enfrentarse a las sombras, sino también transmitir esa luz a futuras generaciones. El legado continuaría. La historia de Amina, la portadora de la luz, apenas comenzaba. Y aunque los desafíos del futuro eran inciertos, ella estaba lista. Porque ahora entendía que la verdadera fuerza no estaba en repeler la oscuridad externa, sino en mantener su luz interior ardiendo, sin importar lo que el mundo le pusiera en su camino. Y mientras Amina brillara, el legado de la luz continuaría, iluminando el camino para quienes vendrían después.